Comenzamos a grabar la clase. ¿Ya? Eh, Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Sistemas operativos, lección 1 y 2. Y 3, perdón. La lección 1 era la lección, ¿cierto? Que teníamos que ver mucho con lo que era instalación de Windows. Y la lección 3 es con la de administración de discos duros, ¿cierto? Esto que hablábamos de, de los distintos tipos de RAID, con los distintos tipos de, de instalación, ¿cierto? Como instalación limpia, ¿cierto? Desatendida, actualización del sistema, ¿cierto? Instalación a través de la red. Así que hoy día les voy a resumir eso, que ya lo vimos, ¿cierto? Que ya les mandé algunos videos, pero igual la idea es que hoy día dejarlo como un poco más clarificado. Y así ustedes cuando veamos esta pequeña guía como de resolución del problema, ustedes estén peritos para poder trabajarlo. Ya, partimos con la primera, la instalación limpia. ¿Qué es la instalación limpia, chiquillos? Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando nosotros instalamos Windows, lo hicimos el año pasado en el ramo de armado de computadoras, tiene que ver mucho con este tema de cómo yo instalo el sistema operativo en un computador con un pendrive, un DVD o cualquier medio de extracción, ¿cierto?, dentro de mi computador. Cuando hablamos de instalación limpia, ¿cierto?, quiere decir más que nada que no hay nada más que el sistema operativo base dentro del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente cuando yo me meto, ¿cierto?, a instalar, ¿cierto?, el sistema operativo, solo voy a instalar Windows Server con sus características de Windows Server. No voy a instalar, por ejemplo, Windows Server con un Active Directory ya configurado, no voy a configurar, por ejemplo, no sé si alguna vez uno de ustedes tres alguna vez ha instalado como un Windows Ultimate. Ya, esa es una instalación no limpia. ¿Por qué? Porque muchas veces ese Windows Ultimate, por ejemplo, viene con muchos programas internos que traen, por ejemplo, ya sea un antivirus, ya sea el Office, ya sea cualquier programa que venga dentro de ese sistema operativo. La instalación limpia es la instalación con un pendrive, un DVD, pero es la instalación por defecto del sistema operativo con el cual estamos trabajando. ¿Cuál es la forma más simple? Es grabar un pendrive o un DVD, colocarlo, ¿cierto?, en nuestro computador y que desde ahí, ¿cierto?, empiece a correr todo este sistema de booteo, ¿cierto? Y que formatee de forma completa el disco duro y que obviamente podamos instalar el sistema operativo base. La siguiente nos dice, ¿cierto?, ejecutar una actualización. Cuando dice ejecutar una actualización es algo súper simple. Por ejemplo, acá nos dice que en algunos casos deberá hacer, tomar un sistema actual y actualizarlo de una versión anterior de Windows a Windows Server. Por ejemplo, muchos de ustedes se pueden dar cuenta de cuando compraron un computador que venía con Windows 7, a eso, ¿cierto?, el año pasado, el antepasado, aparecía un mensaje que le decía a usted que podía actualizarse a Windows 10. No perdieron fotos, no perdieron datos, no perdieron contraseña, no perdieron nada. ¿Qué hizo el sistema operativo? Se cambió del sistema base de Windows 7 al sistema base de Windows 10. Y eso lo que hace es actualizar el sistema, ¿cierto?, operativo, para que uno tenga una versión mucho más actualizada y mejor, ¿ya? Antiguamente, ¿qué es lo que había que hacer cuando yo tenía, por ejemplo, Windows Server 2003, ¿cierto? O Windows 2000. Cach, me cayó el carnet. Y queríamos obviamente actualizar el sistema, había que formatear desde cero, ¿ya? Desde cero teníamos que obviamente colocar el pendrive y formatear todo el computador, ¿cierto? Y hacer todas las actualizaciones, ¿cierto? Desde un punto de inicio. Ahora no. Ahora cuando yo instalo, por ejemplo, Windows Server 2003 y lo quiero pasar a Windows Server 2008, ¿qué es lo que debo hacer? Obviamente debo actualizar el sistema de Windows 2008 a Windows 2012 y de 2012 a 2016. Ojo, nunca puedo hacerlo, ¿cierto?, desde un sistema muy antiguo a un sistema muy actual, por dos factores, el hardware, ¿cierto?, y el sistema operativo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hoy día le digo, ya, actualicemos todo nuestro Windows XP a Windows 10? No sabemos si realmente nos puede llegar a correr porque el sistema base, ¿cierto?, que tiene este dispositivo, va a ser a lo mejor va a ser inferior al de Windows 10 que necesitemos. Ya por ende hay que preocuparnos siempre del hardware y que el sistema operativo no sea tan antiguo. Ya por ejemplo, yo no puedo pasar de Windows Server 2000 a Windows Server 2016. Sería un sinfín, ¿cierto?, de compatibilidades que hay que obviamente ir trabajando con el tiempo. Por eso siempre veámoslo desde este punto. Si yo paso de Windows Server 2012 a Windows Server, perdón, de Windows Server 2003 a Windows Server 2008, de 2008 a 2012 y 2012 a 2016. Es la mejor forma de poder actualizar porque se actualizó de 2008 a 2016, va a haber un
un problema con ciertas características y ciertas actualizaciones con las cuales vamos a tener problemas. ¿Cuáles son los sistemas operativos de Windows Server que se ocupan y que ustedes a lo mejor cuando hagan la práctica, esperemos que todo esto mejore y hagan la práctica, se van a encontrar con que ustedes van a trabajar con Windows Server 2012 y con Windows Server 2016? ¿Y por qué esos dos? Porque los dos son muy parecidos. Es como que hablemos, por ejemplo, de Windows 10, Windows 10 normal y Windows 10 Pro. Ahí les pongo el mejor caso. Ambos trabajan igual, ambos trabajan similar. La diferencia de Windows Server 2016 tiene mayor cantidad de recursos en cuanto a sistema. ¿Ya? Entonces, como les decía, hay dos formas. Hay dos cosas que hay que fijarnos. Hardware y el sistema operativo que no sea muy antiguo. Y hay que pasarlo, ¿cierto? Siempre del menos antiguo hacia adelante. Windows Server 2012 a 2016, 2008 a 2012, 2003 a 2008. ¿Ya? Si es muy antiguo, ya obviamente hay que meterle configuraciones a través de pendrive y a través de un backup, que es un sistema de seguridad. ¿Ya? Clonación de discos y herramientas de preparación del sistema. Esto, chiquillos, es lo que ustedes se van a dar cuenta que es lo más común usar. Hay distintos programas, como Clonzilla, como Norton Ghost, que se pueden hacer, obviamente, con sistemas de forma física, estando yo con el computador, ¿cierto? Y con todos los discos duros y clonar los discos duros, o lo puedo hacer a través de la red. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo clonar computadores a través de la red y puedo obviamente decirle que ellos se conecten a un PC servidor, un PC central, que desde ese se vaya a enviar esta información, ¿cierto?, a cada uno de estos computadores. Hay que tener súper claro también que hay dos cosas que hay que tener en mente. Una, que sean nuevamente computadores de las mismas características. Y dos, que los discos duros sean de igual tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, quiero clonar un computador con una placa MSI, ¿cierto? A un computador con una placa Asus, son dos placas totalmente distintas y por ende el sistema en cuanto a driver, ¿cierto? El sistema en cuanto a controladores va a ser incompatible. Y por ende cuando yo ya he clonado todo lo mismo, ¿cierto? Al otro computador que su placa es totalmente distinta, no se va a poder, ¿ya? Se va a poder, pero obviamente nos va a arrojar errores, ¿cierto?, de compatibilidad en cuanto a sus drivers, en cuanto a sus configuraciones. Lo otro, ¿por qué el disco duro tiene que ser igual? Porque imaginemos que yo pase un disco duro que es muy grande a un disco duro que es muy pequeño, va a haber obviamente choque en cuanto a lo que son los tamaños del disco duro. Por ende, hay que fijarnos siempre que todo este hardware sea igual para que obviamente la clonación sea al 100% perfecta. Hay dos programas que son súper reconocidos y son como, entre comillas, los más fáciles de usar. Uno es Norton Ghost, que se puede hacer por red. Yo en mi vida laboral lo ocupé de forma física, tomando discos duros y clonándolos, ¿cierto? Cada uno de ellos. Y el otro es Clonzilla, que también se puede hacer a través de forma física, pero también se puede hacer, obviamente, a través de la red. Eh, es fácil hacerlo. ¿Por qué es fácil? Porque obviamente tú no te preocupas, obviamente, de instalar, de colocar apretar, ¿cierto? Y colocar las características, sino que tú lo que haces es enviar a través de la red la misma, el mismo sistema operativo para que obviamente quede en cada uno de estos computadores. ¿Cuántos computadores yo podría, por ejemplo, clonar? Podría clonar hasta 100 computadores al mismo tiempo, ¿ya? Pero ¿de qué depende? Igual depende de la velocidad de la red, depende del hardware, como les dije hace un rato, y la capacidad del disco duro. También depende, ¿cierto?, de que en nuestro PC principal, ¿cierto?, esté eh, hecho como servidor para enviárselo a los demás computadores. Si no lo tengo de esa forma, tengo que sí o sí sacar todos estos discos duros y clonarlos uno por uno o clonar disco duro principal a los discos duros secundarios. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos que...? No me haga dibujo, por favor. Ah, un corazón, ¿cierto? Eh, Cuando nos demos cuenta, por ejemplo, qué cosas podemos hacer con la clonación, hay que tener mucho ojo con lo siguiente. Si yo tengo un sistema operativo, por ejemplo, con el nombre, por ejemplo, PC1, y ese lo clono, se va a clonar en los 100 computadores. Y por ende, yo como técnico, debo cambiarle el nombre a estos 100 computadores, ¿ya? Por ende, cuando yo haga esta clonación, debo tener mucho cuidado al momento que yo haga, ¿cierto?, esta clonación y qué datos le fui dando. Yo que les recomiendo es que nunca clonen un computador con las contraseñas ni con usuarios. Siempre con el sistema base, con los programas base,
y lo clonen. ¿Por qué? Porque obviamente para usted va a ser mucho más fácil colocar las contraseñas, ¿cierto? Y los nombres de los computadores que obviamente cambiar todos los usuarios y todos los sistemas. Como no hemos dado cuenta, ¿cierto? En Windows Server, yo puedo obviamente trabajar con creación de usuario a través de la red. Por ende, eso ya me lo ahorro, ¿cierto? Si hago con Windows Server. Como les digo, programas básicos que podemos trabajar, ¿cierto? Clonzilla y lo que es Norton Ghost, ¿cierto? Son los más fáciles. Hay otros, como el Gparted, ¿cierto? Partition Magic y otros que son para crear particiones y también crear clonaciones, pero estos dos son los más simples de buscar información de cómo hacerlos y los más simples de poder trabajar. Como les digo, yo siempre trabajé con Norton Ghost y es la papa, pero tiene problemas obviamente con la cantidad de discos duros con los cuales puedo trabajar. Y Clonzilla es súper fácil y está montado en un sistema operativo libre como Linux. Este Norton Ghost, como es de Symantec, que es de Norton, se paga, es de pago. Pero Clonzilla es libre. Yo lo puedo descargar y lo puedo ocupar las veces que yo quiera porque es un sistema operativo libre. ¿No? La instalación desatendida, chiquillos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo en mi computador, en mi sistema operativo Windows Server, yo puedo crear desde él un archivo XML. ¿Qué quiere decir esto? Yo en ese archivo XML voy a decirle ya, tú te vas a instalar con ciertas características. Y cuando yo esté instalando, ¿cierto? El sistema operativo, ya sea con un pendrive, con un DVD, dentro de ese sistema de boteo, yo copio ese XML. ¿Para qué? Para que obviamente se salte todo el proceso de instalación en cuanto al disco duro, en cuanto a qué nombre de usuario, en cuanto a qué permisos, ¿cierto? Claves de administrador y otros. Por ende, ¿qué es lo que hago en la instalación de Satandía? Se me ahorra todo el tiempo, ¿cierto? De instalar ciertas características que ya yo las voy a tener, obviamente, configuradas con este archivo XML. ¿Para qué se ocupa la instalación de Satandía? ¿Podría ocuparla para 100 computadores? Rara vez lo hago. ¿Por qué? Porque obviamente si lo hago, lo vamos a ver después un poquito más adelante, con un sistema como WDS, pero con la instalación desatendida, ¿cierto? Yo lo hago para que el sistema operativo, el equipo que estamos instalando tenga características base, ¿cierto? O sea, no me esté dando la lata, ¿cierto? De instalarlo desde cero, sino que obviamente ya sé qué cosas va a instalar. Y eso lo hago en un programa dentro de Windows Server, ¿ya? En el cual yo le digo, ya, tú te instalas con tales características, buteo ese pendrive, buteo, ¿cierto? El DVD y luego lo instalo, ¿ya? La instalación de Windows Server, ¿cierto? Como les decía, con WDS. No sé si alguna vez han dado cuenta, chiquillos, que cuando yo instalo, ¿cierto? Windows Server o inicio Windows, aparece como reconociendo una red LAN. Si no lo han visto, lo vamos a ir viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente cuando aparece WDS es que yo en Windows Server configuro un sistema de servicios para Windows. Y yo desde mi servidor Windows puedo enviar distintos sistemas operativos Windows Server por la misma red para una cantidad grande de computadores que estén conectados en la red LAN. ¿Qué quiere decir esto? Yo desde mi computador servidor voy a tener una cantidad de imágenes predeterminadas y predefinidas y las puedo enviar por la red para que cada computador, ¿cierto? 100, 200, una red completa, pueda tener el mismo sistema operativo al mismo momento. ¿Cómo lo hago a través de la red? Y cómo bootean, ¿cierto? Estos equipos iniciales a través de la tarjeta de red. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tengo el pendrive, no instalo el pendrive, no instalo el DVD, ¿cierto? Y no voy uno por uno instalando el DVD, sino que lo hago todo a través de la red, a través de la red LAN como tal. Y el servidor le envía, ¿cierto? Una dirección de HCP a cada computador para que se conecte y estos toman, ¿cierto? El sistema operativo para que lo puedan trabajar. Ahí tenemos dos formas. Una es que yo como técnico vaya uno por uno, ¿cierto? Apretando Enter en cada computador. O la siguiente es que yo pueda obviamente apretar una instalación desatendida. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que antes. Un sistema operativo que esté de forma por defecto y que se ahorre, ¿cierto? Toda la parte de instalación inicial para que obviamente ya se instale en cada computador, ¿ya? Por ende, me ahorra todo el tiempo para poder trabajar con él, ¿cierto? Me ahorra todo eh, más que la clonación, ¿cierto? Me ahorra más que nada el tema de estar en grandes distancias trabajando con una gran cantidad de computadores. Por ende, a diferencia de clonación, yo este lo instalo casi desde cero. Y el otro, ¿cierto? La clonación, obviamente va a clonar los discos duros de forma igual. Uno es instalar por red los sistemas operativos y el otro es copiar al 100% un sistema operativo como tal.
¿Qué está haciendo? ¿Quién es el chistoso? Ya. Acá, chiquillos, como les decía, ¿cierto? El sistema más que nada trabajará de esta siguiente forma. Yo tengo, ¿cierto? El HCP offer, que obviamente va a ser el servidor con el cual estamos trabajando, y él le va a enviar, ¿cierto? Una oferta, ¿cierto? A los distintos sistemas operativos, a los distintos sistemas computadores para que ellos reciban, ¿cierto? Una dirección IP para que obviamente el servidor le entregue, ¿cierto? Este sistema de instalación de Windows como tal. Ya por ende, cuando tenga este servidor, ¿cierto? Principal con todos los Windows, él obviamente le va a entregar a cada uno de ellos, ¿cierto? El sistema operativo que nosotros queremos instalarle. Por ende, si nosotros queremos instalar por red un sistema, no copiarlo, lo hacemos obviamente con un WDS. ¿Ya? Chiquillos, ¿dudas con los tipos de instalación? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Chiquillos, con la administración de discos, ya acá también quiero que tengamos súper claro. Yo sé que esto usted hizo una actividad completa con esto, ya, pero igual es bueno hacerle como el refresh para también tener claro cómo eh, esta seguridad de que ustedes obviamente pueden comprender y después a futuro lo pueden ocupar, ¿ya? En la administración de discos duros, chiquillos, no quiere decir que sean copias de seguridad, ¿ya? Como les mandé unos videos, ¿cierto? A través de Classroom, se pueden dar cuenta que son arreglos con los cuales podemos trabajar. Cuando hablo de arreglos, hablo, por ejemplo, en que yo puedo ocupar distintos discos duros, ¿cierto? Para que obviamente puedan ser utilizados por nosotros para aumentar la capacidad de nuestros discos duros. ¿Ya? ¿Qué tipo de discos duros tenemos? Tenemos un IDE paralelo, un IDE serial, un SCSI y ahora obviamente un SSD. El IDE paralelo, ¿cierto? Es obviamente un sistema que trabaja a una menor velocidad que el serial, ¿cierto? Una menor cantidad de revoluciones por minuto y también una menor cantidad a través de su tasa de transferencia de datos. Y el SSSI, obviamente, al igual que el SSD, son discos duros que están hechos para altas velocidades, ¿ya? ¿Qué nos importa hoy día? Nos importa más que nada qué tipos de arreglos estamos trabajando. Cuando hablamos de RAID, ¿cierto? Hablamos de que es un arreglo entre discos duros para que obviamente aumente su capacidad. Hay distintos tipos de RAID. Está el RAID 0, el RAID 1 y el RAID 5, ¿ya? El RAID 6 no se ocupa mucho, ¿cierto? Porque realmente es mucho más nuevo, pero obviamente estos tres tipos de RAID que les voy a mencionar hoy día son los que se ocupan comúnmente. El RAID 0, ¿cuál es la gran gracia que tiene, cierto? Que yo puedo ocupar una gran cantidad de discos duros pequeños, por ejemplo, de 50 gigas cada uno, ¿cierto? Y todos se van a sumar en un solo disco duro. Por ende, esta capacidad, ¿cierto? Del RAID 0 nos va a ayudar que nosotros estos discos duros que están casi obsoletos, ¿cierto? Como lo de paralelo, ¿cierto? Que no estamos ocupando, ¿qué vamos a hacer ahora? Los vamos a sumar, ¿cierto? Imagínense tener 5 discos de 80 gigas, obviamente hacemos una gran cantidad de discos sin desperdiciar los discos duros con los que estamos trabajando. ¿Cuál es el pero, cierto, del RAID 0? Es que si falla uno de los discos duros, fallan todos los demás, ¿ya? O sea, este arreglo hace más que nada que se haga una sumatoria de discos duros, pero no tiene tolerancia a fallos. Si falla, por ejemplo, el disco 3, va a fallar todo el sistema de discos duros. ¿Cuál es la siguiente también como falla? Es que si los discos tampoco son de iguales tamaños, tampoco va a funcionar al 100% bien. Ya por ende el RAID 0 es más que nada un sistema de arreglo que hace que se sumen los discos duros, ¿cierto? Para armar una gran cantidad. Si falla solo uno, falla todo el sistema. Y si obviamente son todos de distintos tamaños, también va a tener problemas en cuanto a las sumatorias de los discos duros como tal. Para esto se crea el RAID 1, que como dice ahí es mirroring. Cuando hablamos de mirroring, hablamos, ¿cierto?, de un sistema que obviamente es de espejo. Necesitamos dos discos duros o más discos duros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando tengo un disco duro, por ejemplo, y lo sumo, ¿ya? De 1 tera sumado, ¿cierto? Todo lo que está acá funcionando con información se va a copiar de igual forma a lo que está acá. ¿Y qué quiere decir esto? Si el disco 1 falla, el que asume el rol del disco 1 va a ser el disco 2. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo obviamente vuelva a cambiar ese disco 1. Por ende, a diferencia del RAID 0, el RAID 1 sí es tolerante, un poco más tolerante a fallos, pero también estamos desperdiciando información porque obviamente está todo
lo que tenemos en un lugar se va a ir a copiar al otro lugar, ¿cierto? Va a ser un espejo. Todo lo que tengo en esta mano, ¿cierto? Va a ser lo mismo que en esta mano. Y si esta falla, tenemos ese espacio, ¿ya? Cuando hablamos de RAID 5, ¿cuál es una de sus principales desventajas? Es que necesitamos tener sí o sí entre 3 o más discos, ¿ya? No podemos tener solo dos, de 3 o más discos. ¿Por qué? Porque obviamente va a tener bits de paridad, ¿ya? Y obviamente uno de los discos duros, cuando esté fallando, obviamente lo podemos sacar como un hot spare, ¿cierto? O en caliente, y obviamente vamos a trabajar con ese disco duro y lo vamos a reparar y lo vamos a cambiar. ¿Y qué va a hacer ese disco duro nuevo? Todos estos bits de paridad se van a leer y lo van a copiar al 100%, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el disco A, el disco A1, A2 y el AP, ese es el disco de paridad. Por ende, en este disco duro que está acá, el que va a copiar la información va a ser este que está acá, este bit de paridad. Y por ende es mucho más tolerante a fallos. ¿Por qué? Porque el sistema no deja de funcionar una vez que haya fallado, ¿cierto? Uno de los discos duros, sino que sigue funcionando, pero obviamente cuando yo cambio el disco, estos discos, más que nada, casi como backup, como bit de paridad, van a copiarlo al 100% para que este siga funcionando. A diferencia del RAID 1, que necesitamos solo dos discos, acá yo necesito obviamente entre 3 a más discos. Podría hasta 5 discos duros, ¿cierto? Que van a ser un total mucho mayor, pero obviamente va a tener cada uno de ellos, ¿cierto? Un bit de paridad. O sea, si tenemos 3 discos, va a haber uno que no va a funcionar, que va a ser este disco casi de respaldo para cuando uno de ellos falle. Cuando hablamos del RAID 10, la foto acá, el RAID 10, ¿cierto? O el 1 más 0, como se les dice en muchas partes. Se les dije, no es un tipo de RAID, no es una forma de RAID, sino que obviamente es una suma, ¿cierto? En cuanto a los RAID que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque el RAID 0 va a sumar el disco A que está acá con el disco A que está acá, ¿ya? Por ende, al sumarlo, ¿cierto? Va a sumar los dos discos duros, pero obviamente dentro de estos mismos discos tenemos discos espejo. Por ende, todo lo que está acá se va a sumar acá. Todo lo que está acá se va a copiar acá. Por ende, si uno de estos dos, si este llegase a fallar, este va a asumir el espacio de ese disco. Y como es RAID 0, va a sumar los discos duros, ¿cierto? Y obviamente va a ser lo que sea solamente casi un disco con dos discos mirroring, ¿cierto? Dentro de él. ¿Tolerante a fallas? Sí, mucho más tolerante a fallas. ¿Suma los dos sistemas en cuanto a la suma de discos duros? Sí, lo hace. Si llegase a fallar, por ejemplo, uno de los dos discos, llegase a fallar todo esto, sí, porque es RAID 0. Y obviamente si llegase a fallar este, no vamos a tener problemas con la falla en cuanto a la sumatoria con uno solo, porque obviamente tendríamos este disco. Si llegasen a fallar los dos, obviamente el sistema se caería porque obviamente no tendríamos otro disco con los cuales poder trabajar. Pero obviamente el que hace el respaldo, entre comillas, del disco 0 que está acá, va a ser el disco 1. Por ende, él va a asumir este espacio. El RAID 0, lo mismo, ¿cierto? Discos RAID 1, ¿cierto? Que va a ser obviamente un mirroring y va a ser lo que hablamos hace un rato, que cuando uno lo busca, ¿cierto? Encontramos el RAID 1, el RAID 10 y el RAID 0 más 1. ¿Ya? Siempre encontramos esas dos formas en cuanto a cómo se suman, ¿cierto? Estos tipos de RAID. Ya, como les decía, y para hacer un resumen de nuevo, ¿cierto? De forma súper básica, este suma todos los discos duros y si llega a fallar el uno, fallan todos los discos. El RAID 1, suma los discos duros, pero tiene cierto un disco que es un disco respaldo, que es un disco espejo. Todo lo que se copia acá, se copia en este sector. En este tenemos que ocupar de 3 o más discos y obviamente si hay un disco que llega a fallar, ¿cierto? Obviamente los bits de paridad lo van a sobreescribir para que este pueda, ¿cierto?, trabajar al 100% y pueda obviamente tener este tipo de disco. RAID 1 como RAID 5 son hot spares, o sea, yo puedo sacar el disco en caliente, ¿cierto? Si estamos trabajando con SSSI y obviamente poder cambiarlo, ¿cierto? Es común que nosotros podemos trabajar en un servidor con una gran cantidad de discos duros y lo puedo trabajar de esta forma. Si estamos trabajando con discos SSD, con discos SATA y con disco IDE, obviamente hay que apagar el computador para obviamente sacar lo que estamos trabajando. Recuerda que eso no son discos en caliente. Y tenemos dos tipos de estructuras de red en cuanto a servidores, ya que estos sí son respaldos. ¿Por qué? Porque lo que vimos hace un rato es un arreglo de discos duros.
en cuanto al gran tamaño, ¿cierto? Con lo que estemos trabajando como discos duros. Pero esto que está acá nos va a servir más que nada para cómo nosotros vamos a trabajar con el tipo de red con el cual vamos a trabajar. La primera que les muestro es un NAS. Quiere decir que entre una red local tengo un sistema de área para almacenar toda la información de los discos duros. Es comúnmente que se ocupen tipos de RAID para almacenar o tener una gran cantidad de discos duros, ¿cierto? En un gran tamaño. El NAS, ¿qué es lo que hace, chiquillos? Obviamente almacena la información y obviamente almacena la información de forma local, ¿cierto? El NAS es de forma local. Y el SAN hace más que nada lo siguiente, trabaja como una red de storage, o sea, yo tengo mis computadores, ¿cierto? Que están trabajando en Concepción, por ejemplo, y el FTP o el sistema de almacenamiento en cuanto a backup está en Santiago, se hace a través de la red. Como se puede dar cuenta, el SAN es un Storage Area Network, o sea, es un sistema de almacenamiento a través de la red. Por ejemplo, ¿cómo lo hace Google? Lo hace con un SAN, tiene un SAN especial con disco duro, ¿cierto? Con tipos de RAID que van almacenando ciertos sistemas de backup y respaldo a través de la red como tal. ¿Ya? Chiquillos, ¿dudas con esto, no? ¿O les quedó claro? Clarísimo. Ya. Chiquillos, la guía que vamos a trabajar, ¿cierto? Es la siguiente. Les la voy a compartir para que la vayamos viendo. Está nuestra clase y está acá. Se llama Actividad Resolución de Problemas Instalación. ¿Ya? Y la tarea, chiquillos, que como ustedes ya saben, ¿cierto? Es de miércoles a miércoles, ¿ya? Hay que tener esa consideración una semana. Es la siguiente. Si se dan cuenta que les dejé dos videos, uno que dice guía de clonado de discos duros y una que se llama Así funciona arreglos RAID. Son del mismo tipo, ambos videos, lo encontré súper buenos para volver a explicar lo que les estoy contando ahora, para que ustedes igual lo puedan tener como guía. La clase hoy día también se las voy a subir a Classroom para que ustedes la puedan tener y si la están leyendo, obviamente la podemos trabajar. Y acá, chiquillos, bueno, ahí está. Como es que todas las clases en Classroom, les dejé una copia para cada uno de ustedes para que ustedes puedan trabajarla. Y esta guía, ¿cierto? Como dice, resolución de problemas, es más que nada con lo que nosotros vimos hoy día, ¿cierto? En cuanto al RAID y el tipo de instalación, ¿usted qué va a hacer? Va a darme soluciones a ciertas problemáticas pequeñas. Por ejemplo, la número uno, que es la más fácil, dice, se encuentra una empresa donde el servidor principal tiene instalado Windows Server 2003, ¿ya? Este desde hace un tiempo ha dejado de funcionar y no puede realizar tareas en cuanto a la compatibilidad con programas o sistemas de ficheros actuales. El administrador anterior tampoco ha querido realizar un sistema de discos ad hoc al respaldo de discos duros, debido a que esta empresa maneja mucha información contable, la cual es necesaria manejar de forma virtual. Hoy en día solo trabaja bajo un sistema de RAID 0, sumando 4 discos pequeños de igual tamaño para realizar un disco mayor. ¿Qué debemos hacer para que este servidor se encuentre actualizado sin perder información actual dentro de él? ¿Cómo podremos sacar al máximo provecho de los discos duros? ¿Qué podremos hacer acá, en esta actividad? Es buscar la solución a esta problemática. Si ustedes se dan cuenta, acá nos dice Windows Server 2003. ¿Podríamos actualizarlo, chiquillos, a Windows Server 2012 al tiro? Yo creo que no. No, porque parece que lo dijimos la vez pasada. Hay que preocuparnos por el hardware, ¿cierto? Y hay que preocuparnos también de que no sea un Windows tan antiguo. En este caso, si nosotros queremos actualizarlo, podríamos hacerlo de Windows Server 2003 a Windows Server 2008. Pero hay que preocuparnos, ya que el administrador de red antiguo, ¿cierto? No era tan bueno, porque nos damos cuenta que no hizo mucho, ¿cierto? En la red. Por ende, no tiene ningún sistema actualizado y por ende el computador, el servidor debe ser penca, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, vamos colocándolo acá. Verificar el hardware, ¿ya? En caso de ser, en caso de ser compatible con Windows 2012, cambiar sistema operativo. ¿A través de qué tipo de instalación? Instalación
limpia, en el caso de que queramos borrar todo lo que hizo en el administrador anterior y partirlo todo de cero, o instalación desatendida. Considerando, chiquillos, lo siguiente, imaginemos que ya el administrador era muy penca, pero aún así dejó toda la información, ¿cierto? En cuanto a el Active Directory, ¿cierto? Dejó la información con los ficheros en cuanto a los grupos, usuarios y todas las contraseñas y cosas que tenemos nosotros. Lo hacemos generación desatendida y dejamos en este Windows Server, ¿cierto? Que cuando lo instalemos, ya venga con todas esas cosas de una de lleno. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer, chiquillos? Aparte de la instalación. ¿Qué se le ocurre? Chiquillos, maestros, maestras. Porque ya le dijimos, ya vamos a cambiar Windows Server, ¿cierto? Verificar el hardware, si es compatible con Windows 2012, e instalarlo a través de instalación desatendida o instalación limpia. Tenemos esas dos. ¿Qué haríamos ahora? ¿Qué se le ocurre? Porque también nos dice que tiene instalado un RAID 0. ¿Qué dijimos del RAID 0? ¿Era tolerante a fallas, chiquillo, no? No, No, para nada, ¿cierto? Por ende, ¿qué podríamos hacer? Cambiar el sistema de discos a un RAID 1. Y por ende, tendríamos ya un sistema, obviamente a lo mejor con mayor cantidad de discos, tendríamos dos discos por un lado y dos discos por otro, pero obviamente toda esta información contable que van a hacer estas personas va a ser obviamente resguardada en un disco espejo. O sea, cambiar arreglo de disco RAID 0 a RAID 1. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, en esta actividad ya estamos viendo que primero hay que cambiar todo el disco del sistema operativo, ¿cierto? De Windows Server 2003 a Server 2012. Y luego de eso debemos cambiar el arreglo de discos duros para que podamos trabajar, ¿cierto? Con esta información. Consideremos también que él solo tiene 4 discos duros pequeños, que 2 van a asumir un tamaño específico y 2 van a asumir, ¿cierto? Este sistema de espejo dentro del sistema operativo. Chiquillo, ¿qué otra cosa más podríamos hacer acá de lo que tenemos acá en esto? ¿Nos quedamos solo con eso o podemos hacer otra cosa? ¿Qué piensan? ¿Qué se le ocurre? No es lo mismo hacerlo así como no los puedo presionar para que me respondan. pero es que no se me ocurre nada. ¿Qué le puedo Y esas dos decir? preguntas nomás, pues, profe. Sí, pues, ¿cachai que no hay nada más que hacer? Lo único que teníamos que hacer, por eso les digo, por eso quiero que ustedes también vean esto, porque a veces a lo mejor hay como preguntas que son como muy rebombantes, pero a lo mejor no son tanto. Si se dan cuenta, lo único que hay que hacer es cambiar de Windows Server de 2003 a 2012 con una instalación limpia o una desatendida y cambiar el arreglo de disco de RAID 0 a RAID 1. ¿Por qué? Porque obviamente por un tema más que nada de espejo y de seguridad. Ya porque obviamente recordemos que el RAID 0, si fallan los discos, ¿qué pasa con eso? Mueren todos los Vayan discos todos. duros. Exactamente. Vamos a la 2, mire. Nos encontramos en la empresa MMCJ SA, la cual nos pide como administradores una red o un servidor con Windows Server para que podamos implementar servicios de carpetas, gestión de usuarios y políticas de seguridad. La empresa prontamente abrirá 3 nuevas sucursales en la región metropolitana y necesita mantener el respaldo de información de manera centralizada en la sucursal principal. Además que necesita que las otras sucursales puedan ver o extraer la información de las otros locales cuando se lo necesiten, además de necesitar que el disco principal debe ser tolerante a fallos. Una pregunta, ¿qué tipo de instalación debemos considerar y qué versión de Windows podemos instalar? Si se dan cuenta, acá es una instalación limpia a Windows Server 2016 o Windows Server 2012. ¿Por qué, chiquillos, puse eso? ¿Quién se puede imaginar? ¿Por qué le colocamos eso? Porque se dan cuenta, mire, acá nos pide la empresa que partamos un servidor desde cero. No hay que partirlo con información que ya estaba anteriormente en la empresa, o sea, una instalación desatendida, la descartamos. Una actualización, la descartamos también. Un clonado de discos duros, descartado también.
¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, acá la empresa nos está pidiendo sí o sí que realicemos una nueva instalación o una instalación desde cero desde el sistema operativo. Por ende, lo que tenemos que hacer es instalar o Windows Server 2012 o 2016, que obviamente va a ser pega de nosotros también decirle a nuestro jefe, ¿cierto? A nuestra empresa, qué requerimientos de hardware necesitamos. Si vamos a gastar 3 palos en un servidor o vamos a gastar 300 lucas nomás, ¿cierto? En un PC charro, como ustedes me pueden decir. Lo otro que se nos dice